Clasificación familiar. Comenzó diálogo directo entre autoridades indígenas y un delegado del gobierno nacional para superar crisis en el Cauca. Medicina Legal investiga quién disparó contra indígena que murió en un retén en Caldono, Cauca. Guardia Indígena mantiene retenidos a 4 guerrilleros en Turibío y pretende juzgarlos con las leyes tribales. 25.000 ciudadanos realizaron marcha blanca en Bogotá para tumbar la Ley 100. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. Alrededor de 25.000 personas marcharon desde la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá para pedirle al gobierno nacional un nuevo sistema de salud a raíz de la crisis que afrontan los pacientes de los hospitales públicos y privados en todos los departamentos del país. Los usuarios de la salud protagonizaron una histórica movilización, la marcha blanca para salvar a los hospitales públicos del país. Se siente la ley 100 y la muerte. El gobierno y el Congreso y la sociedad civil se sienten a elaborar la ley estatutaria que nos merecemos para cambiar y reformar totalmente la ley 100. Personajes políticos también se unieron a esta manifestación. Pensamos que todos los recursos del presupuesto nacional, del FOSIGA y de las cotizaciones de los trabajadores tienen que ir directamente a los hospitales, a los prestadores de salud. Y que haya una organización de un sistema de aseguramiento público, donde aporten privados, ciudadanos, Estado, y haya un seguro público descentralizado. Con disfraces, médicos y usuarios expresaron su inconformismo con el sistema de salud. La posible muerte porque faltan recursos, la tramitología, queremos salvar nuestros hospitales. La revocatoria de la Ley 100 y el nuevo sistema que le quita el poder a las EPS fue el principal llamado que congregó a miles de personas en 18 departamentos y en la capital del país. Y hoy el alcalde Gustavo Petro le solicitó al gobierno nacional incautar los bienes de aquellas EPS que quebraron y tienen deudas con la red hospitalaria del país. El mandatario también aseguró que es urgente pensar en la posibilidad de reformar la Ley 100. En el caso de Bogotá, la deuda de las EPS con los hospitales del distrito supera los 250.000 millones de pesos. Es por eso que el alcalde Gustavo Petro le solicitó al gobierno nacional incautar bienes de esas entidades. ¿Por qué los bienes de esas EPS quebradas no se incautan y pasan a los hospitales públicos si es que no lo deben? El mandatario aseguró que el sistema de salud en todo el país está colapsado y es por eso que es necesario pensar en una reforma de la Ley 100. Ya tenemos que tomar medidas transicionales que salven la red pública hospitalaria, pero indudablemente tenemos que construir un nuevo modelo que lo reemplace. Y eso significa una nueva ley. El tema de la crisis de la salud será puesto a discusión el próximo mes de agosto en los cabildos ciudadanos que convocará el distrito. Y varios congresistas que participaron en la Marcha Blanca cuestionaron duramente el paquete de medidas que para superar la crisis de la salud anunció el presidente Santos. Pañitos de agua tibia para un enfermo que está en estado terminal. Me parece que el presidente de la República se equivoca profundamente. Lo que el país necesita es derogar la Ley 100 de 1993, acabar ese modelo de aseguramiento privado. El tema del 1.2 billones de pesos que él piensa darle al sistema nos preocupa mucho, porque sigue inyectándole recursos a un sistema que tiene venas rotas. Si no se corrige en Colombia el tema de la corrupción, cualquier dinero que le llegue al sistema se va a desaparecer. Diferentes amenazas de grupos paramilitares a miembros de organizaciones de estudiantes y profesores fueron denunciadas por la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, MANE, denunció amenazas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras en contra de estudiantes y profesores de universidades del país. No es posible que el centro del pensamiento, el centro del saber, esté siendo estigmatizado, señalado y amenazado por parte sobre todo de grupos paramilitares en la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, además de otras universidades del país. También hicieron un llamado al gobierno nacional para que les brinde seguridad.
necesitamos decirle a la sociedad colombiana que el gobierno nacional está incumpliendo con los compromisos que adquirió con el movimiento estudiantil en materia de derechos humanos. Los integrantes de la MANE programan próximas movilizaciones en la capital de la República. Y regresando con el tema de la salud, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció hoy un paquete de medidas con las que intenta contrarrestar la crisis de la salud. Entre ellas dijo que el gobierno nacional invertirá 1.2 billones de pesos para superar el colapso de la salud de los colombianos. El próximo 10 de agosto se expedirá el decreto que eleva los estándares de calidad para las EPS. La medida faculta a la Superintendencia Financiera para que depure el sistema de salud. Y eso va a significar que van a desaparecer varias de las EPS. Van a quedar solamente las que sean sólidas financieramente. Para que los usuarios y los afiliados escojan. Y cuando no haya esa posibilidad, se hará la asignación a una EPS que pueda efectivamente garantizar el servicio. Entre las medidas está además la creación de un fondo de garantías. Se va a utilizar ese fondo para sanear deudas. El presidente Santos anunció un revolcón en la Superintendencia de Salud. Le quedó grande a la Superintendencia de Salud esta situación. Necesitamos hacerla mucho más efectiva. Finalmente, el mandatario descartó presentar en la próxima legislatura proyectos que permitan resolver la crisis en la salud y aclaró que no le apostará a la derogatoria de la Ley 100. El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo a favor del profesor de la Universidad Minuto de Dios, cuya fotografía apareció publicada en el primer cartel de los vándalos más buscados por los daños a las estaciones de Transmilenio ocurridos el 10 de marzo de este año. Según el organismo judicial, se violó la reserva del buen nombre al acusar a esta persona sin tener pruebas contundentes. La policía deberá retractarse. Un fallo de tutela proferido por el Tribunal de Bogotá el 6 de julio ha ordenado a la Policía de Bogotá rectificarse sobre las acusaciones hechas a Carlos Martínez, quien fue involucrado en el cartel de los vándalos de Transmilenio. Obligan a la policía a publicar, así como publicó el cartel de los vándalos de Transmilenio, en las estaciones de Transmilenio, pues en esas mismas estaciones recomponer mi buen nombre. El tribunal encontró que no había mérito suficiente para acusar al profesor de participar en los desmanes. Es la primera instancia a la que debemos acudir. Tenemos un Estado que está en la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Para eso está, si no, entonces ¿para qué? Martínez, profesor especializado en resolución de conflictos, asegura que aún no hay una respuesta de la policía a este fallo. No utilicen estos medios sin tener en cuenta que pueden perjudicar como realmente me perjudicaron y pueden seguirme perjudicando porque yo vivo de mi buen nombre. La policía de Bogotá, a través de un comunicado, se declaró respetuosa de la decisión y aseguró que publicará un cartel de rectificación en las estaciones de Transmilenio. A partir del próximo lunes 23 de julio, los usuarios de Transmilenio por la calle 26 pagarán 1.700 pesos por cada pasaje. En el resto del sistema, el tiquete continuará costando 1.750, pero la idea de la administración es reducirlo cuando el sistema esté integrado. La reducción de la tarifa del pasaje en Transmilenio se aplicará a partir del lunes solo en la troncal de la calle 26. Esta solamente es para empezar a cobrar la operación de la calle 26. En los próximos meses esta reducción se aplicará en el resto del sistema. Lograr una rebaja de tarifas al usuario en las fases 1 y 2. El anuncio fue hecho luego de la negociación que realizó el distrito con los transportadores de la ciudad, quienes desistieron de su intención de ir a paro en la próxima semana. Nosotros sí levantamos el paro. Otro de los acuerdos a los que se llegó con los transportadores fue la chatarrización de por lo menos 500 buses antiguos, proceso que comenzará en un mes. Hacemos una corta pausa en Capital Noticias, ya regresamos, quédese con nosotros. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. La ciudad de Bogotá le entrega al equipo la distinción, la medalla al mérito civil, ciudad de Bogotá, que al conjunto del personal de trabajadores y trabajadoras que construyen un equipo deportivo. El equipo de fútbol, obviamente, como Bogotá, está integrado por prácticamente todas las regiones del país. Nosotros somos una ciudad cosmopolita, multicultural, diversa. Es un triunfo de la ciudad, es el triunfo que han logrado, triunfo deportivo. El equipo es parte fundamental de esa nueva razón de ser de la ciudad de Bogotá. Canal Capital, televisión más humana.
El León. Salgan todos para el estadio, Santa Fe hoy va a jugar. Pon la tele, prende el radio, que nadie puede faltar. Santa Fe salta a la cancha, con las ganas de triunfar, y una hinchada que lo espera, bien alegre para cantar. Y como dice, Santa Fe, Santa Fe. Canal Capital, televisión más humana. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, humanistas, liberales, conservadores, moderados, radicales, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital, televisión más humana. En Veras, en Vera Chamí, en Vera Catío, desplazados de su entorno, invisibles en la ciudad. Canal Capital acompaña a las comunidades indígenas en sus procesos de visibilización, porque ellos también tienen derecho y muchas cosas por enseñar. Acojámoslos. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. La planta de tratamiento de agua potable Francisco Wisner cumple 30 años. Es patrimonio y orgullo de Bogotá, pues durante este tiempo ha llevado el agua a los hogares de los bogotanos. Tener el agua es un derecho. Ahorrarla es un deber. Acueducto de Bogotá. Hace 30 años se inauguró la planta Francisco Wisner y desde entonces ha sido reconocida en el mundo por el uso de tecnologías de punta para producir una de las mejores aguas potables de Latinoamérica. Para mí es una responsabilidad muy grande el pertenecer a un sistema que realiza una actividad tan importante como es el tratamiento del agua. Es un sitio especial donde el tratamiento fue variando de acuerdo a lo que fuimos encontrando y modificando y automatizando la planta para tener una planta en unas condiciones mejores que lo que en nuestro momento teníamos. Por eso, a través de todos estos años se han hecho muchas mejoras, entre las cuales podemos citar la optimización de los filtros, que nos da una posibilidad de tratar hasta 18 metros cúbicos por segundo, la automatización de todos los procesos, desde su captación hasta la entrega a la ciudad de Bogotá. Hemos implementado nuevos sistemas de dosificación de productos químicos. Todos estos cambios se han hecho con el objeto de que los bogotanos, al abrir la llave y tomarse un vaso de agua, tengan la tranquilidad que están tomando del agua de mejor calidad del mundo. Muy bien, y a partir de este momento y hasta las 9 de la noche transmitiremos en directo vía satélite un panel con los líderes indígenas del Cauca que conduce nuestro gerente y periodista Holman Morris. Holman, muy buenas noches, lo dejamos con la audiencia del Canal Capital, siga usted con todos sus invitados. Muy buenas noches, Beatriz, y en efecto transmitimos en directo desde Toribío, aquí en el norte del Cauca, municipio que se ha convertido en la noticia de estas últimas semanas por la guerra, pero también tenemos que decirlo, por una propuesta de resistencia civil a esa guerra. Toribío, este municipio donde estamos en esta transmisión especial de Canal Capital, hacia los finales de los años 90 fue Premio Nacional de Paz y después, posteriormente, la Guardia Indígena también sería Premio Nacional de Paz
por algo básico que los indígenas y los líderes de esta comunidad repiten todos los días: resistencia civil y la guerra. Y precisamente son dos líderes de esta comunidad los que me acompañan en la noche de hoy. Me acompaña María Jacinta. Dominga Mestizo. María Dominga Mestizo. ¿De qué resguardo eres, María? Yo soy de los resguardos de San Francisco y coordinador del proyecto de Los Tres Cabitos, municipio de Toribio. María Dominga es la coordinadora del proyecto NASA. Y a mi mano derecha se encuentra el padre Ticio Guadalupe. Ezio Guadalupe Roatino, misionero de la Consolata. Ezio Guadalupe, misionero de la Consolata. Tanto el padre Ezio como María Dominga han sido protagonistas de las últimas jornadas. María Dominga, porque les voy a contar, María Dominga, como líder de su comunidad, descubrió a dos milicianos que estaban lanzando tatucos o cohetes artesanales, explosivos artesanales a la comunidad. Cuéntanos, María Dominga, ¿cómo fue esto? Mírame a la cámara, por favor, María Dominga. No, pues lo que descubrimos es porque los milicianos estaban lanzando tatucos desde una vereda que se llama Belén hacia la comunidad que estaba desalojando el ejército arriba en la torre del Berlín. Entonces la poquita comunidades que habíamos aquí en el centro poblado de Toribio, nos trasladamos en 2 camionetas hacia el sitio donde nos habían dicho que se estaban lanzando tatucos. Pues la comunidad, llegamos en el sitio donde estaban y en ese momento pues los milicianos, pues uno de ellos se había subido a un árbol, estaba nosotros buscando por el suelo, él estaba arriba de un árbol subido y la comunidad, más que todo éramos mujeres que habíamos ido, poquitos varones se han ido, mayoría mujeres que fuimos, pero sin embargo nos tratamos de bajar del árbol diciendo no, ¿por qué nos hace eso? ¿Por qué nos tienen que involucrar con la guerrilla, con el ejército? Porque ambos los actores nos dicen que estamos colaborando. ¿Qué hace en ese momento la comunidad? ¿Cuántos milicianos eran? Más o menos hemos sido 6, logramos coger 4. Entre esos 4 cogimos un menor de edad, que los otros se nos escaparon porque salieron. Logramos coger 4 milicianos y todo el artesanal que tenían ahí también lo logramos coger y bajarlo hacia la vía de la carretera y llamar más personal para que nos ayudara a recoger eso. Es decir, la Guardia Indígena coge, toma a estos 4 milicianos y después los bajan aquí a la población de Toribio. A partir de ese momento, ¿qué pasa, María Dominga? No, a partir de que la Guardia llega, ya coge, se traslada en carro, no aquí al municipio, pero sí a un centro de asamblea permanente que tenemos en el CCI, se traslada ya a estas personas porque no lo podemos tener aquí igual que todo, porque el ejército estamos diciendo que somos cómplices, pero viendo que estamos luchando contra la vida de las mujeres, los niños, los jóvenes y mayores de edad, que somos víctimas del conflicto armado que viene sucediendo en estos años seguidos. En ese momento, ¿cuál es el procedimiento, María Dominga? Son 4 milicianos, hemos visto, les quitaron el armamento, les quitaron los proveedores, los tiene en este momento la Guardia. ¿Cuál es el procedimiento que entonces hacen las autoridades, los mayores de los resguardos? Los mayores en este momento que se va a hacer es una aplicación de remedios, se está analizando cómo se va a hacer la aplicación de remedio. Expliquémosle, vale la pena, expliquémosle a nuestros televidentes en este momento, cuando María Dominga dice la aplicación del remedio. El remedio es una figura ancestral. El remedio consiste de que nosotros en nuestro territorio ancestralmente aplicamos, dice, para que la gente lo entienda, el juete, aplicamos el juete curado con plantas medicinales que se hace, entonces eso ya los médicos dicen hay que hacerlo, entonces nosotros lo que se dice es, lo hacemos lo que dicen los mayores y lo hacen las autoridades tradicionales que existen en el territorio, para que no sea, nosotros tenemos fuero indígena, como fuero indígena tenemos también autoridad y como se dice, somos también autoridades tradicionales. Ok, entonces la aplicación del juete es el remedio y también viene la armonización. ¿En qué consiste la armonización, María Dominga? La armonización consiste en que cuando se juetea o se aplica el remedio es para que las personas no salgan con rabia, que se acojan a la comunidad y que se armonicen y no sigan cometiendo errores como lo siguen cometiendo.
De estos milicianos, ¿hay indígenas dentro de ellos? Sí, son dos indígenas y son jóvenes, un niño que tiene 16 años que está ahí también. El resto, el otro es un paisa, no sabemos. Ok, María Dominga, esa es la situación en este momento. Ellos dicen, bueno, es contra todos los actores armados. Vimos una acción, digamos, de enfrentamiento a la fuerza pública, pero también en las últimas horas se produce esta acción contra milicianos de las FARC, como bien lo dijo María Dominga. Vamos a hablar en este momento. Muchísimas gracias, María Dominga, por acompañarnos. Sé que tienen en este momento, siguen en Asamblea General decidiendo qué es lo que van a hacer con estos milicianos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Canal Capital. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, María Dominga, ahora me quedo con el padre Ezio Guadalupe, de la comunidad de los Consolata. En las últimas horas, el Cerro Berlín, que está enfrente de nosotros, fue el centro de una nueva confrontación entre la Guardia Indígena y la Fuerza Armada. La Guardia, la comunidad indígena de Toribío, había llegado allí a ocupar ese sitio y en la madrugada de ayer entró el escuadrón antimotines, el ESMAD, se lanzaron gases y la comunidad, la Guardia Indígena, fue sacada de ese territorio. Allí se encontraba el padre Ezio. Yo le quiero pedir el favor al padre Ezio que nos cuente qué vio y qué sintió en esos momentos. Gracias a la oportunidad de comunicarnos con gente de lejos y de cerca. Déjeme comenzar con una palabra de Jesús, del cual soy ministro, estoy aquí a Toribío desde muchos años, antes en otro territorio indígena donde viven los Nasa. Me trajo aquí en el 82, 30 años, el padre Álvaro Ulcue Chocue, que fue párroco aquí de esta parroquia, de esta iglesia, donde anunciaba la buena noticia, y fue asesinado en términos de la fe, martirizado, el 10 de noviembre de 1984 por su trabajo de una evangelización inculturada y liberadora. Bien, yo también diría, antes de pasar a las torres, cómo leo el camino de estos años y de estas últimas semanas. ¿Qué pasó el día 8 de julio del 2012? Un tatuco disparado de aquí cerca, Alto del Manzano, alcanza el centro médico, l'IPS indígena, y hace destrozo de la coordinadora Elena Briceño, de las enfermeras, y también hiere gravemente, siempre una herida grave, aunque no sea mortal, a las demás enfermeras y a un joven. En este momento sale un grito aquí de este centro donde estaba golpeada Elena Briceño. ¿Cuál es el grito? Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen morir, que se traduce como no me dejen matar. Y aquí a poca distancia estaba la Asamblea Permanente Indígena, con a frente el gobernador del resguardo de Toribío. Cuando supieron esta noticia hubo un levantamiento. Inmediatamente la comunidad decidió de ir de donde salían los ataques con cilindros, con tatucos, y desbarataron el aparato que lanzó este tatuco y decomisaron armas. Así comenzó, hermanos y hermanas, comenzó este levantamiento. De aquel momento en Toribío, la guerra, no digo que terminó, pero sí se suspendió. Fue por un grito
de una trabajadora costeña que está aquí en esta comunidad, en nombre de Toribío y de Colombia, habla: ayúdennos, Colombia, ayúdennos, hermanos, ayúdenos, no nos dejen matar. Así es el inicio de este camino. Yo he escuchado personas, también transmisiones de los medios de comunicación, que para mí realmente no dicen la verdad. Hubo algún error en todo esto que se estaba desarrollando. Y siempre puede acontecer que un pueblo de La Paz tenga alguno de los componentes, de los habitantes, ¿no?, de un territorio, o de los que tienen una identidad indígena, se reconocen, que no cumple realmente lo que tiene que hacer. Pero yo me rebelo por el amor a la verdad a decir que el pueblo Nasa es un pueblo que está contra la Constitución, es un pueblo que está contra el Estado, es un pueblo, y me refiero también ayer, que está atacando fuera de la legalidad, cuando fuera de la legalidad yo he visto con mis ojos, yo he escuchado que estaban los soldados de los antimotines. Creo que Colombia tiene que ser reconociente al pueblo Nasa, no lo digo como una cosa así un poco al aire, lo digo pensándolo dos veces. Gracias a este levantamiento se rescató un llamado grande de la Constitución, que yo cito con el primer artículo de la Constitución de Colombia, que dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado como república unitaria, que tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. Gracias, Toribío, de parte también de mis pueblos de Europa, para dar un ejemplo de una resistencia civil. Usted dice, padre, que usted rechaza, digamos, esa estigmatización. Lo escuchamos en la mañana de hoy decir que no compartía y que se alejaba y rechazaba enfáticamente el hecho que hubieran llamado a los indígenas Nasa terroristas. Absolutamente indignado porque es una traición a la verdad. Y quiero decir que no, yo siempre leí y leo esto, esta insurrección no violenta de la dignidad contra la muerte, contra el destrozo humano. Esta Elena Briceño se quedó viva pero herida, sufriente, con llagas que dicen una memoria que tiene que ser registrada como obra de Colombia y como un camino para el futuro. No es ninguna pelea contra el Estado. El Estado social de derecho ha sido fortalecido por esta insurgencia no violenta. La gente no quiere que salga el Estado, quiere que el Estado sea Estado. La gente quiere que salgan los actores de la guerra. Es la guerra que mata. Bendita la paz, pero maldita la guerra. No maldita la gente que lleva las armas. Llamada todavía a un cambio de mentalidad, a un cambio de proyecto para que llegue este tiempo de la paz, que no es una utopía escrita en una Biblia o escrita en una Constitución, escrita en el fondo de la conciencia humana. Somos hermanos, decía Dios a su tiempo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre grita, la sangre de Toribío, de Colombia, grita. Padre, usted que ha convivido con esta comunidad, que conoce todo este proceso, que está aquí por invitación de ese personaje, de ese líder de estas tierras de Álvaro Urqué Chucué,
¿Cómo le explica a la gente que nos está viendo en Bogotá, en Medellín, que está en las ciudades, que aquí lo que hubo fue, hay resistencia civil? ¿Cómo se le explica la actitud de la Guardia retirando a los soldados? ¿Cómo les explica usted eso, padre? Esta propuesta realmente de la paz marca el 9 de julio del 2011, cuando una chiva bomba maldita, porque llevaba la muerte en sus entrañas, explota, mata, hiere, destruye, traumatiza niños, jóvenes. Allá salió en nombre de todos los cabildos del norte del Cauca una decisión. Somos un pueblo de paz, pero no queremos leerla en la Constitución, queremos que se viva en nuestro territorio. Tenemos una tradición, tenemos una historia. No vamos a homologar la guerra, no podemos. Por esto se proclamó con palabras de respeto al ejército y a la guerrilla: salgan del territorio, salga la guerra, el destrozo es grande, la previsión es lo mismo o mayor, estamos en tiempo de escalada tremenda de la guerra. Se habla, yo los escucho de gente que conoce, de 14.000 efectivos militares, más 5.000 prometido por el presidente Santos cuando pasó por Toribio. Y hay una convocatoria de la guerrilla a base nacional para que esté aquí, en esta zona. Se habla de 4.500 guerrilleros que llegaron. Así esto es el problema. Esto es que no se puede decir a la gente todavía que espere que más armas aquí. ¿Quién en nombre de la insurrección? ¿Quién en nombre de la patria? Cuando grita Elena Briceño, ayúdenme, la gente tiene una identidad, un cuerpo, un alma, un sueño, un derecho. No me dejen matar. Explicándole un poco a nuestros televidentes, Elena Briceño es una joven enfermera de la costa que hace su trabajo social aquí en Toribío. Cuando es disparado un tatuco por parte de las FARC, cae en el centro de salud. Hoy, Elena Briceño, lamentablemente, nos acaban de comunicar, debido a ese tatuco, debido a la guerra maldita de la que habla el padre, le fue amputada una de sus piernas y está a punto de perder la otra. Eso ha generado la movilización en parte de la resistencia a la guerra. Pero padre, quiero retomar mi pregunta inicial. Usted acompañó a esta comunidad allá en ese sitio, Las Torres, donde fue el enfrentamiento. Quiero que nos cuente qué vio y qué sintió. Tuve tiempo para pensar, porque estar debajo de una carpa con tanta gente, con el sobrevuelo de los helicópteros que estaban descolgando soldados, no es fácil dormir. Entonces un tiempo para pensar, pensar frente a Dios, frente a uno mismo, frente a la gente donde yo estuve. Porque yo estuve allá. Porque cuando yo fui ordenado sacerdote, me dijeron que tiene uno que vivir como vivió Jesús. Tiene que vivir donde está el rebaño, aunque el lobo esté allí. Y yo busqué con mis fragilidades, pero con la búsqueda de una coherencia de estar donde está. Y mi pueblo estaba allá. Mi pueblo estaba amenazado. Dieron de él una pésima imagen, yo creo, muchos medios de comunicación que no son la verdad. Por eso estaba viendo que realmente, o preguntándome si yo me equivoqué, desde 30 años que me encontré con el pueblo Nasa, o no me equivoqué, cuando el padre Álvaro Cue me había invitado. Y salgo de esta experiencia de una noche, un día,
con la acción de gracias por estar con el pueblo Nasa. Lo reconocí como un pueblo que tiene el derecho de vivir en su tierra, de protestar, de gritar y de poner también un capital de sangre y de sufrimiento de estos años. Así que he visto, he pensado y he decidido de continuar a caminar con este pueblo, no creer también a las declaraciones que ayer regresando de lo alto escuché por una emisora radial donde un general de la República habla de realmente terrorismo por parte de los indígenas, mientras que lo que yo he visto sobre todo es una prepotencia de la fuerza pública en aquel momento, que cerró todas las entradas, creo yo, a centenares de indígenas que venían de mucha parte del Cauca para decir que no tenían armas en la mano, sino un grito del tiempo pasado, de este tiempo, defendiendo a los niños. He visto soprusos por parte de la fuerza pública, gente que llegaba allá donde habían los enfermeros para curarse de las heridas, sea de los gases, y también de estas bombas que tiran también. Entonces he visto, escuchado por parte de la gente que venía herida allí donde estaba el campamento base de los indígenas, la parte baja del cerro. He visto las heridas, he escuchado las palabras. Ellos no tenían armas en las manos. Recuerdo un joven que estuvo a pocos metros de la presencia militar allá en el cerro, que se había volado después de un arresto que le hizo la fuerza militar, y contaba cómo lo habían golpeado. Y él, a los pocos minutos, que fue un poco reforzado por las enfermeras, visto que no había rupturas, que había golpes, regresó arriba, en la línea, a pocos metros donde estaba el ejército, demostrando probablemente quién era el pueblo Nasa representado por este adolescente. Y entonces estaba realmente viendo que valía la pena continuar a caminar con este pueblo que reclama la paz, que paga por la paz. Padre, ¿cuál es la reflexión final que usted hace? Nos pueden estar viendo millones de colombianos en este momento. ¿Qué les dice usted? ¿Qué reflexión hace para entender lo que está pasando en el norte del Cauca? Rápidamente, padre. Sí. Es tiempo de leer el sufrimiento de la gente, los derechos de la gente y los caminos para salir de toda esta situación. He visto en el pueblo Nasa una grande voluntad de caminar fuera de un camino de violencia, en una fraternidad. Entonces, lo que yo puedo decir realmente
es que reconozcamos el derecho de un pueblo milenario que no quiere la violencia, que lucha contra la violencia y que ha pagado tanto en estos años. Quiero decir que no es posible continuar con tanto sufrimiento. Tengo que decir que nos unamos todas las fuerzas del bien, que haya este diálogo, que el pueblo nasa quiere vivir con los demás como una grande familia, y que no es realmente la violencia. Y los he visto levantarse y hablar con los agentes armados para un camino de paz. Así que realmente caminando con ellos me siento feliz de haber descubierto que con tantas dificultades, y no siempre todo el pueblo está caminando unidos, pero que el pueblo sí tiene una naciente dentro de su historia, dentro de su proyecto, que es la paz, que es la dignidad, que es compartir, que es salir adelante unidos. Por esto, un llamado grande realmente a la fuerza política del país y a todas las fuerzas culturales, sociales, para que nos unamos. Es un pueblo que lo pintan alguna vez como un pueblo violento, que está por un lado ambiguo, donde se presenta con una cara, y no es esto. Pero francamente me siento orgulloso por haberlo acompañado en este tiempo y seguiré, si Dios quiere, acompañarlo. Bueno, padre, muchísimas gracias. Ese ha sido el testimonio del padre párroco, de uno de los párrocos de Toribío, que ha acompañado todo este proceso del pueblo nasa. Ya no lo he escuchado, hace un llamado a las fuerzas sociales y políticas del país para que acompañen a Toribío, para que acompañen esta propuesta de paz contra la guerra. Y también ha llegado aquí hasta este pequeño sede improvisado de Canal Capital en esta transmisión desde Toribío, aquí en el norte del Cauca, Arquímedes Bitonás, quien fuera alcalde de Toribío para el año 2005, precisamente para las fechas en que otro de los grandes ataques que se ha llevado contra esta comunidad se llevará a cabo por esa época del año 2005. Arquímedes, muy buenas noches, bienvenido aquí al micrófono de Canal Capital. ¿Qué ha cambiado desde el 2005 a la fecha? ¿Qué ha cambiado aquí en Toribío? Bueno, en cuestión del conflicto armado no ha cambiado mayor cosa. Por el contrario, se han agudizado los problemas aquí en el área urbana y también el área rural. Las viviendas destruidas en aquel tiempo todavía están destruidas. Las familias del área urbana siguen todavía desplazadas. Los niños todavía sienten la afección de la guerra. Por el contrario, cada día más vemos que se agudiza este conflicto. Yo creo que esto ha hecho de que la población toribiana se levante ya cansada del conflicto, de la guerra, porque en este parque que ahorita estamos sentados, aquí no pueden salir nuestros hijos a jugar los días sábados, los días de mercado o las tardes libres. Todo eso sobra, todo es dificultad, mantenemos los niños encerrados. Se ha vuelto una situación bastante complicada, porque de los cerros que están aquí cerca caen balas a cualquier hora del día o de la noche o día de mercado, sin interesar quién hay aquí en esta plaza. Es una situación bastante complicada. Yo creo que aquí los toribianos, los que vivimos aquí, gente con mucho tesón, puesto que hemos decidido no abandonar estos territorios, pero fuera otro lugar esto había quedado vacío para que los actores del conflicto se enfrenten a su manera. Arquímedes, hoy en Asamblea General, aquí a unos cuantos metros en lo que se denomina la Universidad Indígena de Toribío, se hicieron dos llamados importantes. Uno,
al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que viniera a Toribío, y otro llamado, una carta contundente, dura, denunciando lo que la comunidad NASA llama los crímenes de guerra por parte de las FARC, una carta dirigida al comandante de las FARC, Timochenko. Háblenos un poco de esta propuesta del presidente y estas denuncias sobre el tema de las FARC. Sí, esto tiene que ver con un punto de los 10 que se ha enviado al presidente de la República, diciendo que estamos dispuestos a defender la vida de todas las comunidades aquí. Y defender la vida significa que, en primer lugar, comencemos un diálogo entre las partes, un diálogo con el gobierno nacional, al cual se le envió un documento, enviaron las autoridades indígenas, y un diálogo con las guerrillas de las FARC. Nosotros estamos convencidos que la paz comienza por el diálogo. La confrontación militar no lleva muy lejos. Eso que comiencen a hablar los fusiles en vez de hablar las personas, las comunidades, eso no nos conduce a la paz ni a la tranquilidad. Entonces es uno de los primeros llamados que se hace y yo creo que el asunto ha comenzado por buen camino. Ayer, en cabeza del doctor Bruno Moro y una comisión de autoridades indígenas en Santander de Quilichao, se reunieron y lograron por lo menos que hayan unos voceros, tanto del gobierno nacional como de las comunidades indígenas, en la que expresaron la voluntad de diálogo sobre varios temas que las comunidades indígenas han puesto sobre la mesa, tanto para el gobierno nacional como para la guerrilla de las FARC, para que comencemos nosotros un proceso de paz y de tranquilidad en estos territorios. ¿Cuándo esperan ustedes esperan que venga el presidente de la República? Tenemos entendido que hoy hubo una reunión con delegados del Ministerio del Interior, con delegados de la Presidencia. ¿Podemos saber conclusiones de esta reunión, Arquímedes? Bueno, todavía no hay conclusiones porque por ahora solamente es un acercamiento ya de parte, poner voluntades de ambas partes y que comencemos nosotros a hacer una agenda. Estamos nosotros a la espera de que el gobierno nacional construya una comisión y por parte de los indígenas ya hay una comisión de unas 8 personas encargadas para estos temas y estamos a la espera de la comisión que conforme el gobierno nacional en cabeza de alguien que ellos consideren, y si se hace en cabeza del presidente de la República, mucho mejor, porque los temas previstos son temas directamente que atañen a la presidencia de la República, no son temas de delegaciones porque son temas complejos. Arquímedes, estoy recordando en este momento que precisamente usted en el año 2005 fue secuestrado por las FARC, fue secuestrado a unos cuantos kilómetros de donde estamos. Arquímedes ha sido un líder reconocido por su gente, querido por su gente, y en unas semanas más de 2.000 guardias indígenas entraron al Caguán y rescataron a Arquímedes de ese secuestro. ¿Por qué no recordamos un poco el papel de la Guardia para esos días tristes de su secuestro, Arquímedes? Sí, el papel de la Guardia, desde que se construyó la Guardia Indígena desde hace unos 10 años, ha cumplido un papel fundamental y ha sido como unos actores de paz. Ha sido las personas que han ejercido control territorial en estos lugares y en ese año 2004 yo agradezco mucho a la Guardia Indígena, a las autoridades indígenas que como alcalde hicieron todo lo que estuvo al alcance y yo pude regresar otra vez a mi casa. Eso yo no lo puedo olvidar nunca y hoy lo que se está pidiendo de parte de las comunidades indígenas es que el gobierno nacional reconozca a la Guardia Indígena como los actores de control territorial en los territorios indígenas. Reconocer a la Guardia Indígena significa que el gobierno nacional debe asumirla con recursos económicos. Obviamente que esto hay que planearlo, hay que pensarlo, hay que organizarlo y coordinarlo, pero yo creo que sería una muy buena expresión de parte del gobierno nacional en que comencemos por hablar este tema. La Guardia Indígena hace mucho trabajo, pero es un trabajo que no es remunerado y no tiene los instrumentos necesarios para el ejercicio del control territorial. Por lo tanto, aquí se ha hablado de las fuerzas militares, pero ellos no pueden cumplir esta función porque prácticamente estamos en guerra, en un conflicto, donde las armas generan más violencia y mucho más conflicto. ¿Cómo es eso? Uno escucha a la gente en Bogotá, Arquímedes, y dicen, pero ¿cómo es eso que se enfrentan con unos palos? Primero hay que decir que no son palos, son chontas o bastones que tienen un valor simbólico importante para el pueblo Nasa.
y que son capaces de levantar laboratorios de coca que hay en la zona, que son capaces de quitar, arrebatar a los niños que se ha llevado la insurgencia para reclutarlos. ¿Cómo es posible eso? ¿En dónde está el valor de la Guardia? Bueno, yo creo que en primer lugar la Guardia cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las comunidades y la fuerza de la Guardia y la fuerza de las autoridades indígenas está en la fuerza de la mayoría de la comunidad. El respaldo que ella le ofrezca en la medida en que las autoridades respondan a las exigencias de las comunidades, allí está la fuerza. Y yo creo que esta es una demostración de que sin las armas se puede construir la paz. Con las armas lo que se construye es más guerra y más violencia. Aquí podemos mostrar a la comunidad nacional e internacional de que sí es posible construir la paz por otro camino que no sea el de las armas, ni la guerra, ni la violencia. Y sobre eso hay muchos hechos que nosotros podemos mostrar. Lo que ocurre es que poco se visibilizan estos hechos. Pues lamentablemente estamos en un país donde importa más el impacto que se pueda dar de la noticia trágica. Y es lamentable que hagamos inclusive hasta comercio de todas las noticias trágicas y parece que eso fuera más importante que los hechos bonitos que se hacen a cada día en las comunidades. Aquí en Toribío pasan hechos lamentables, trágicos, pero la gente tiene que seguir continuando el caminar día a día. Arquímedes, precisamente en ese caminar día a día, yo recuerdo que precisamente en una tarde del 2005, por allá en el mes de agosto, lo entrevistaba aquí a usted como alcalde y yo le hice la siguiente pregunta. Alcalde Arquímedes, ¿hay esperanza? Y usted me contestó, mientras haya esperanza seguiremos resistiendo y si no hay esperanza, tomamos la maleta y nos vamos. Han pasado 7 años, ¿sigue habiendo esperanza en el pueblo Nasa? ¿Sigue habiendo esperanza aquí en Toribío? Sí, para mí hay mucha esperanza. Toribío es un territorio próspero, un territorio donde podríamos vivir muy felices. Por eso estamos pidiendo que termine el conflicto y la guerra, porque este conflicto y esta guerra no nos deja pensar en el futuro de los Nasas, no nos deja planear el futuro a corto y mediano plazo. Yo soy uno de los convencidos de que si aquí hubiese paz, aquí nosotros económicamente podemos inclusive poner un salario del doble que tiene en el territorio nacional, porque hay las condiciones, hay gente que trabaja, aquí están todos los elementos necesarios para hacer de este territorio un territorio autónomo, próspero y digno para el futuro de los toribianos y de los Nasas de aquí del norte del Cauca. Pero hasta tanto no termine esta guerra, esta violencia, pues allí estamos entretenidos y no construimos desarrollo y tampoco construimos paz. Y como se ha hecho en los documentos, y si no hay paz para estos pueblos indígenas, pues tampoco no habrá paz para todos los colombianos, porque de todas maneras necesitamos unos y los otros. Para terminar, ya nos quedan unos cuantos minutos, Arquímedes. Hemos hablado del padre Álvaro Urqué Chucué, al que uno siente, digamos, que impregna todo el pensamiento, todo el accionar del pueblo Nasa, se siente la presencia, a pesar de haber sido asesinado en noviembre de 1984. Un pensamiento del padre Álvaro Urqué Chucué para los colombianos. Bueno, el padre Álvaro siempre dijo, piensen fuertemente, estudien y luchen, puesto que el futuro nadie lo regala, el futuro lo construimos entre todos y lo construimos nosotros desde dentro. Y en ese sentido se construyó el proyecto Nasa en 1980, basado básicamente en el fortalecimiento de la identidad cultural como pueblos, en la organización de las comunidades de base y en la formación y la capacitación de las comunidades. Bueno, Arquímedes Bitonás, yo le doy las gracias por estar esta noche aquí en esta transmisión especial de Canal Capital desde Toribío, que se ha convertido, repetimos, en el centro de la noticia. Creemos que escuchando estos testimonios de una líder indígena, hoy directora del proyecto Nasa, del padre, párroco, que ha acompañado este proyecto durante 30 años, y de Arquímedes, un líder reconocido y alcalde de Toribío en el año 2005, creemos que con esos testimonios hemos cumplido nuestra función de informar, de darles a ustedes la posibilidad de tener elementos para analizar este conflicto que, como lo decía, me lo comentaba el padre en la tarde de hoy, para un conflicto tan complicado, respuestas largas y difíciles que no pueden ser sencillas ni lugares comunes. Pues terminamos aquí
con esta transmisión especial desde Toribío, en el norte del Cauca. Sigan ustedes en estudio, Beatriz Elena. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Holman Morris, gerente de Canal Capital y periodista, hace presencia allí en el departamento de Toribío, donde hay un conflicto y esperemos que pronto se solucione este conflicto entre los indígenas y el gobierno nacional. Continúen con toda la programación de Canal Capital. A continuación, hashtag. Que tengan una feliz noche. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Hemos venido a despertar a Colombia. Feliciano Valencia, líder indígena colombiano. Canal Capital, televisión más humana. En su afán de tumbar el tratado de extradición de nacionales hacia los Estados Unidos, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria recurrió a todo tipo de argucias y delitos que le posibilitaran obtener su cometido. A mi papá le pegaron como 16 tiros por el frente, adentro del carro. No lloré, solo al cabo de un par de horas le conté a mi vecina pues que ese era mi papá y ella no me